Mis queridas hermanas, mis queridos hermanos, muy buenos días. En el día de hoy continuamos leyendo el libro de Esdras y nos detenemos en los capítulos 5 y 6. Yo he elegido para que leamos juntos en el día de hoy, en el capítulo 6, el versículo número 14, que dice: Así, los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron la obra por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Me llama mucho la atención dos cosas en este pasaje. En primer lugar, la primera parte del versículo que nos habla de que los ancianos y el pueblo de Judá que había regresado a Jerusalén trabajaban en la obra que Dios les había dado y al mismo tiempo eran prosperados. La segunda parte del versículo, que me parece también muy importante, es que mientras ellos estaban trabajando en la obra de Dios y que esa obra fue acabada, esto sucede en primer lugar porque Dios lo manda, pero en segundo lugar, aquí se nos dice que también son responsables de que la orden de Dios llegue a buen término. Tiene que ver con la voluntad de 3 reyes paganos. Evidentemente, el que sean 3 no afecta en absoluto, no tiene ningún sentido, ¿no? Lo que sí es importante es que son reyes paganos. No son reyes de Israel, no son reyes de Judá, no son gobernantes del pueblo de Dios, sino que son los máximos monarcas que el mundo tenía en aquel entonces. Y esto a mí me hace pensar, porque es Dios el que está por encima también del poder y del reinado de esos reyes paganos. ¿De qué se nos está hablando? Dios le da a su pueblo, Dios le da a sus hijos, y podemos decir tranquilamente que Dios te da a ti, mi querida hermana, mi querido hermano, y también a mí, responsabilidades que tienen que ver con un trabajo, con una obra dentro del marco del pueblo de Dios, dentro del marco de la obra que Dios ha establecido para sus hijos en este mundo. Y Dios nos promete, de la misma manera que a ellos, y lo cumplió, si trabajamos en la obra de Dios, Dios va a prosperar nuestro camino. Pero entendamos bien esta idea de la prosperidad. Aquí no se está hablando de la prosperidad material. Se habla de la prosperidad espiritual que me permite vivir en la tranquilidad de la salvación de Dios. La prosperidad que, a pesar de las dificultades sociales, económicas, culturales que yo pueda vivir, como el pueblo de Israel vivió en aquellos años en Babilonia, el Señor va a estar a nuestro lado para que podamos experimentar en nuestra vida el cumplimiento de sus promesas, el cumplimiento de sus profecías. Y también, y esto no lo podemos dejar de lado, porque no es un versículo que está completamente descolgado. Aquí se nos habla de el mandato, la administración, el reinado de reyes paganos. El Señor en el Nuevo Testamento también nos dice que tenemos que respetar nosotros las autoridades políticas porque están bajo la mano de Dios. Así que pensemos en estas dos grandes verdades. Meditemos en ellas. Que tengas un muy buen día. Que el Señor te bendiga.